nosotros camina, su amor no termina, su misericordia nueva es cada día. Si cada escritor pudiera escribirlo, todo el universo no pudiera contenerlo, que tan bueno es Dios. Las flores tan bellas en la primavera, el canto de aves, la risa de niños, comida en mi mesa, un lugar para dormir, calzado en mis pies, ropa para vestir, qué bueno es Dios. Tan bendecida ha sido mi vida, qué bueno ha sido mi Dios conmigo, no puedo contarlas, no alcanza el tiempo, solo agradecerle en todo momento, qué bueno ha sido mi Dios conmigo, qué bueno es Dios. Brazos para levantar, una voz para cantar, manos para tocar, pies para caminar, oídos que escuchan y ojos para ver, le puedo alabar con todo mi ser, qué bueno es Dios. Padre y madre, hermanas y hermanos, en el hogar, puestos para amarnos, un pastor que nos guía, un altar para orar, heridas que sanan, sangre para salvar, qué bueno es Dios. Tan bendecida ha sido mi vida, qué bueno ha sido mi Dios conmigo, no puedo contarlas, no alcanza el tiempo, solo agradecerle en todo momento, qué bueno ha sido mi Dios conmigo, qué bueno es Dios. Llegó el Evangelio a nuestro país por los misioneros dispuestos a impartir, por la gracia de Dios creímos por fe, qué don inmerecido, soy salvo por Él, qué bueno es Dios. Es mi hombro de fuerza si estoy abatida, es mi roca, mi escudo, donde soy protegida, el lugar que me escondo es bajo sus alas, no solo es un canto, es mi razón de cantar, qué bueno es Dios. Tan bendecida ha sido mi vida, qué bueno ha sido mi Dios conmigo, no puedo contarlas, no alcanza el tiempo,
qué bueno es Dios. Estar aquí con ustedes. Hace un mes y medio, casi dos, nos permitió venir y estuvimos por allá afuera el miércoles en el culto. Y ahora estamos ya de salida, el día de mañana, si Dios quiere, ya vamos para la última parte del viaje. Vamos a ver a mis papás. Bueno, ya los vimos, estuvieron aquí esta semana, pero vamos a estar con ellos en casa una semana más, y el día miércoles de la próxima semana, si Dios lo permite, ya salimos para Ecuador. Así que oren por nosotros. Pues Dios nos ha permitido estar sirviendo ahí ya por 6 años. Cumplimos el 26 de diciembre, cumplimos 6 años, y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dice la hermana Norma, les han permitido 6 años y 3 hijos. Y los que el Señor mande, ¿verdad? No, ya me andan convenciendo que no, a ver. Dios ha sido muy bueno, hermanos. Dios nos ha permitido servir en aquel lugar, y nuestra oración también para al venir en estos meses será arreglar unos documentos que teníamos ahí pendientes. Y podemos decir que este viaje ha sido de mucha bendición en todos los aspectos, espiritual, física. Físicamente también pudimos ver muchos hermanos, saludarlos, compartir con ellos, pasar tiempo, y ha sido de mucha bendición. Nos vamos llenos, nos vamos contentos, cansados, bien cansados, con ganas de ya llegar, seguir echándole ganas, pero podemos decir que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Queremos agradecer también pues por la oportunidad que Dios nos da de estar aquí con ustedes y poder compartir su palabra. Y fue una semana interesante, fue una semana muy pesada para mí, porque tuve muchas actividades, casi no tuve tiempo. Estaba ahí en la madrugada tratando de preparar el sermón de hoy, pero también fue muy bonita porque estamos viendo la serie, bueno, están viendo la serie de los 10 mandamientos, ¿verdad? La semana pasada hablamos de guardar el día de reposo, o ese fue el mandamiento. Y esta semana vamos a abrir nuestras Biblias a Éxodo 20:12, y es el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Entonces fue muy interesante para mí. Éxodo 20, versículo 12. Vamos a ponernos en pie y leerlo. Bueno, así como están, mejor es pequeño para no hacerles levantar. Éxodo 20, versículo 12. Léalo conmigo y después vamos a orar. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Ayúdame con fuerza. Vamos a leerlo. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a orar. Te doy gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has hablado por tu palabra. Gracias porque podemos estar aquí recordando lo que nos has dicho en ella. Ver la importancia de escuchar tu voz, no solamente escuchar, sino poner por práctica estos mandamientos que nos has dejado, mi Dios. Permítenos no caer en cumplir por cumplir, sino que podamos cumplir con un corazón de amor a ti. Y bueno, sigue obrando entre nosotros, Dios. Sigue obrando en esta iglesia, en cada hermano. Sé tú obrando en nuestras vidas. Te doy gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Como les decía, fue una semana interesante porque Dios me permitió estar con mis papás estos 5 días pasados. Entonces era como que más real y más presente el estar preparando algo que está relacionado con tus padres cuando tus padres están. Quizá para ustedes dirán, bueno, pues es algo normal vivir cerca de tus padres, pero nosotros he estado separados de ellos más de 15 años, ya creo que 18 años, y nos vemos si acaso unas cada 2 años en estos últimos años que hemos estado en Ecuador. Pues nos vemos, ¿verdad? Una semana cada 2 años. Entonces fue una bendición tenerlos, conversar con ellos, platicar con ellos, y fue como que el Señor hizo que varias cosas se juntaran en mi mente para tener más real lo que el día de hoy nos dice su palabra. Gracias a Dios me ha dado unos padres piadosos que conocen al Señor, y doy gracias a Dios por ello. Pero la Escritura nos deja también indicaciones acerca de
de nosotros, nuestra relación que tenemos que tener con nuestros padres. Recuerdo, no voy a decir el nombre, pero una de mis hermanas, ¿verdad? Yo estaba dormido ahí en el cuarto, escuchando una plática larga con mis padres, con mi hermana, de una relación que tenía que terminar con un supuesto amigo, ¿verdad? Que estaba teniendo. Apenas iba en la secundaria, en tercero de secundaria. Y yo recuerdo ahí haciéndome el dormido, escuchando todo lo que decían y me parecía tan extraño todo esto. No entendía, era todavía un niño, pero mis papás tratando de explicar cómo debía de terminar esta relación porque no era el tiempo y daban varias explicaciones. Le decían, estamos interesados en ti, es por tu bien, es lo que el Señor manda, queremos que Dios provea para ti un esposo en su tiempo. Y recuerdo a mi hermana enojada, ¿verdad? Llorando, diciendo no, tratando de poder obedecer lo que le estaban diciendo. Entonces ya termina la plática, sale y ella pues perdida en un llanto, enojada. No sé qué es lo que estaba pasando por su mente, pero yo creo salir, ¿verdad? Ya después nos confesó que había pensado hasta incluso irse de la casa. ¿Por qué? Porque se sentía que no era comprendida, se sentía que no la apoyaban y bueno, perdida en sus circunstancias, en sus emociones. Quizá llegar a ver a mis papás como anticuados, como personas que no tenían razón, que no se interesaban por ella, a menospreciarlos y quizá hasta tal punto de llegar a maldecir a un padre. Yo recuerdo que muchas veces cuando me llamaban la atención, iba y me aventaba a la cama y apretaba la mandíbula, ¿verdad? Fuerte por el coraje que sentía. Por ya sea una restricción, una indicación o una disciplina, y mi corazón no estaba bien con el Señor. Pero ¿sabe qué? Esto pasa mucho en la sociedad. En muchos lados vemos que las personas, los jóvenes, los adultos viven así. ¿Por qué? Porque el pecado ha entrado a cada área de nuestras vidas. Y no solamente los niños y los jóvenes, cada uno de nosotros lucha con esto. Y una de las áreas que luchamos es también el respeto por la autoridad, la obediencia a nuestros padres. Quizá a lo mejor dirá, hermano, yo ya estoy adulto, mis padres ya no están aquí. Vamos a ver unas cosas también que nos ayudarán. Pero Dios nos ha dicho en su palabra que debemos obedecer, que debemos honrar. Aquí este mandamiento dice, honra. Mostrar, nos habla de una relación de respeto, de honor hacia nuestros padres. Esto se enseñaba en el pasado. Yo creo que esto enseñaron a sus hijos, les instruyeron, saben que tienes que escuchar cuando hablo, me debes de respetar, pero hoy ya no existe eso. Ya cada vez más se está perdiendo el respeto, se está perdiendo los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás y el pecado se ha infiltrado en cada parte de este mundo para distorsionar lo que estamos viendo, la palabra de Dios y sus mandamientos. Quisiera preguntar, muchas veces nos es difícil obedecer. ¿Cuántos de ustedes les cuesta obedecer? ¿Cuántos nos cuesta sujetarnos, verdad? Luchamos con el pecado, nos es difícil. No nos importa lo que otros nos dicen, y en especial como jóvenes, quizás si hay aquí, o adolescentes, lo que nuestros padres nos dicen. No sé si alguna vez ha pensado, estamos hartos o cansados de oír los mismos sermones aburridos. Bueno, un adolescente, ya no quiero escuchar lo que mi papá me dice, ya me lo dijo muchas veces. Espero que no sea eso su idea respecto a la predicación, ¿verdad? Que podamos ver que lo que el Señor nos está hablando es su palabra. Y por eso la Biblia nos enseña, nos deja mandamientos para que nosotros podamos vivir a la luz de lo que Dios nos dice. Hemos visto que Dios nos ha hablado, y habló en el primer... vemos en Génesis 20, el primer versículo, dice que Dios habló y vemos el decálogo. Entonces hoy vamos a ver el tercero.
el quinto mandamiento, porque Dios nos habló, porque Dios te habló, tú debes honrar a tus padres en amor. Entonces lleve presente esto. Esto es el punto central y no es tan difícil de encontrar. Es muy claro en la escritura y más de forma directa en estos mandamientos. Es muy claro verlo, porque Dios habló, tú debes honrar a tus padres en amor. Porque Dios habló, tú debes honrar a tus padres en amor. Y quisiera ver tres principios fundamentales de este quinto mandamiento. 3 puntos, 3 principios fundamentales que veremos en este mandamiento sobre la autoridad que Dios estableció, la responsabilidad de los hijos y la recompensa de vivir bajo este mandamiento. Son 3: la autoridad que Dios estableció, la responsabilidad de los hijos y la recompensa de vivir sobre este mandamiento, bajo este mandamiento. Entonces, número 1, porque Dios estableció un patrón de autoridad, porque Dios estableció un patrón de autoridad, tú debes enseñar a tus hijos a someterse a Él. Porque Dios estableció un patrón de autoridad, tú debes de enseñar a tus hijos a someterse a Él. Y aquí, en esta primera parte, quiero enfatizar la idea de poder enseñar a nuestros hijos a honrar a los padres. Quiero enfatizar el hecho de la responsabilidad que tienes tú como padre o quizá como abuelo de enseñar a tus hijos o a tus nietos a ver la responsabilidad de obedecer a Dios a través de la autoridad. En el punto 2 enfatizaremos en el mandamiento, que es lo que ellos deben de hacer. Pero quisiera ver esto, no sé si han notado, pero los primeros 4 mandamientos son directamente relacionados con Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a... ¿Cuál es el segundo? No te harás imagen. ¿Cuál es el tercero? Ya se les olvidó la radio. Es el mismo ese, ¿no? Luego viene el 3. No tomar el nombre de Dios en vano. El 4. Acuérdate del día de reposo. Vemos que son mandamientos que son directamente con el Señor. Pero a partir del quinto mandamiento vemos un indicativo hacia dónde. Hacia otros. Vemos hacia nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Es un punto clave en nuestra relación con Dios, porque primero debemos de hacerlo para el Señor, no solamente para nuestros padres. Vamos a ver un poquito más adelante, es por Dios, pero ya empieza a afectar directamente nuestra relación con nuestros padres o con nuestra autoridad. Debemos mostrar respeto, honrarles a la autoridad que Dios ha colocado. Y hermanos, cuando vemos principio de autoridad, lo vemos en toda la Biblia. Dios ha establecido principios de autoridad a través de la Escritura. Vamos a Romanos 13, 1 y 2. Vemos que hay principios de autoridad en el Estado. Tenemos Romanos 13, 1 y 2. Tenemos al Estado, que Dios ha establecido autoridad. Vemos que en la iglesia también Dios ha delegado autoridad. Vemos que en nuestros trabajos seculares también tenemos autoridad. Y sin lugar a dudas, Dios ha establecido un patrón de autoridad en la familia. Y esa autoridad que le pertenece a Dios, porque Él es nuestra suma autoridad, ha sido delegada en diferentes lugares, exclusivamente en la familia. Ha sido delegada la autoridad de Dios a los padres. Por tanto, es necesario que nosotros ejerzamos esa autoridad y también nos sometamos a ella. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y está hablando, quizá podemos ver específicamente de las autoridades en el gobierno, pero también aplica en la familia. Dios ha establecido principios de autoridad que Dios ha dado.
y nuestra responsabilidad es obedecerla. El carácter de este texto es un mandamiento y por tanto debemos escuchar, porque desechar este mandamiento, este principio que Dios nos deja, es desechar a Dios mismo y desechar su palabra. Vemos que Dios abomina la insubordinación y la rebeldía. ¿Cuál fue la primera persona que se quiso oponer a la autoridad que Dios estableció? Satanás. Quiso traspasar lo que Dios había creado, el patrón que él había puesto de autoridad, Dios sobre todas las cosas. Él lo quiso corromper, se rebeló, ¿verdad? Y vemos que hubo consecuencias, hubo castigos. Dios mismo incluso nos muestra su misión a través de su misma persona en la Trinidad, el Padre, el Hijo sometiéndose al Padre, el Espíritu Santo glorificando al Hijo y acercándonos a Dios. También Dios nos muestra a través de sí mismo y de su carácter que hay patrones de autoridad. Primera de Pedro 2, 13 al 15. Primera de Pedro 2, 13 al 15 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como al superior, ya a los gobernantes, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, desechar la autoridad de Dios es desechar a Dios mismo. Y quizá estos pasajes que hemos hablado, que he mencionado, son específicamente más aplicables para las instituciones humanas, pero hay algo más profundo aún, y más especial, y algo más personal en el aspecto familiar, que es la autoridad que Dios ha dado a los padres para que guíen, enseñen, instruyan a sus hijos. Es un llamado que Dios hace a cada uno de nosotros para poder formar vidas, para poder acercarlos a Dios, para poderlos instruir en el camino de Dios y cómo ellos van a aprender a obedecer a sus padres, cómo ellos van a aprender a someterse a la autoridad si nosotros no enseñamos a nuestros propios hijos desde el principio a obedecer. Por eso quería enfatizar este punto. Si nosotros queremos, necesitamos cumplir este mandamiento de que los hijos honren a los padres, necesitamos como padres enseñarles a nuestros hijos que aprendan a honrar a los padres, a honrar y obedecer a Dios a través de respetar la autoridad que Dios ha dejado en la familia, que es la autoridad de los padres. Proverbios 1, los espero para que lo lean conmigo. Proverbios, lo lean conmigo. Proverbios 1, versículos 7 al 8. Proverbios 1 dice así, versículos 7 y 8. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué hacen los insensatos? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero luego hay un llamado. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Quisiera hacer un énfasis nuevamente en esto, hermano, de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Como padres somos responsables de guiarlos y no tomarlo a la ligera, porque en nuestras manos Dios ha dado esta responsabilidad que nos pedirá cuentas acerca de cómo estamos enseñando a nuestros hijos a que puedan vivir para el Señor, conocerle y vivir para su gloria. Tenemos que entender que no somos iguales que nuestros hijos. Y nuestros hijos deben entender que no somos iguales que ellos en autoridad. Nosotros somos los padres y Dios nos ha dado esa responsabilidad. No sé si ha visto, ¿verdad, niños? A veces gritarles a los padres, casi pegarles, patearlos.
no han sido instruidos en esto. Debemos de ayudarles a ellos a ver cómo el Señor nos ha mandado y nos ha dejado un liderazgo a nosotros. Y a ellos deben de aprender. Es difícil, ¿verdad? Con Matías batallo todos los días para tratar de enseñarle eso. Se resiste al máximo a la autoridad porque su corazón está el pecado. No quiere someterse. Es natural, si lo podemos decir así, que nuestro corazón pecaminoso se quiere oponer a los principios de Dios. Pero mientras no trabajemos, nos esforcemos para que ellos puedan ver el mandamiento de Dios como algo real en su vida y aprendan que deben obedecer a los padres porque Dios lo manda así y porque nosotros tenemos esa responsabilidad de guiarles a hacer lo que es correcto. Ve eso como una oportunidad grande para poder ayudarles, para poderlos incluso traer al Señor, para que puedan arrepentirse de sus pecados. Esto, sabes que la manera que tú tratas con tus hijos va a preparar o va a estorbar para que él pueda tomar una decisión, para que pueda creer en el Señor. Tu trato con él y la autoridad que tú muestras con tus hijos va a afectar, ¿verdad? Cuando tú quieras compartir, cuando él se tope con el Evangelio para entender esa relación de autoridad que Dios tiene con nosotros. Muchas personas dicen, no, es que nosotros no debemos poner límites a los hijos, nosotros no queremos que se sientan reprimidos, ¿verdad? Queremos que hagan lo que quiera. No sé, las nuevas filosofías nos meten estos temores, pero no es así. Somos responsables de guiarlos en los caminos del Señor. En amor, ¿verdad? Muchas veces pensamos que autoridad es sinónimo de frialdad o dureza, pero no es así. Respeto y honra no están peleados con amor y sencillez. Es una tarea demasiado grande, pero debemos esforzarnos para hacerlo mejor, para agradar primero a Dios, pero también para el beneficio de nuestros hijos. Quizá dirás, no, es que mi hijo no es igual como el de usted. Yo tengo un hijo peculiar, ¿verdad? Que tengo que esforzar más, pero todos son igual. Todos batallamos con el mismo pecado en nuestro corazón y debemos de aprender a someternos a la autoridad que Dios nos da. Vamos a Proverbios 4, 1 y 2. Algunos pasajes más que nos reiteran esto. Y lo voy a ver desde la perspectiva nuevamente de la autoridad, porque si se supone que los hijos deben de atender a la instrucción de los padres, da por hecho el pasaje que los padres invierten tiempo en enseñar a sus hijos en los caminos de Dios y a someterse a Dios. Proverbios 4, 1 y 2 dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi. Se da por hecho que hay un padre detrás, esforzado, un padre que está viendo la necesidad de que sus hijos sean instruidos en los caminos de Dios, para que puedan someterse a la autoridad primero de Dios y someterse a la autoridad de sus padres. Dice Efesios 6, 1 al 4, que es el pasaje, si podemos decir paralelo, o mejor la explicación en el Nuevo Testamento, la mención de lo que estamos viendo en Éxodo. Efesios 6, 1 al 4. Es un pasaje muy conocido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Se repite: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y 6, 1 al 4. Y el último versículo dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que dice la última parte, sino criándolos en la disciplina y amonestación del Señor. Nuevamente, instrucción para un hijo, para honrar al padre, pero ahorita estamos enfatizando la responsabilidad del padre de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y muchas veces esto implicará corregirlos. Bueno, ya se dice, ¿verdad?, que la vara y que
abuso y tantas cosas que ahora el mundo dice. Y como abuelitos yo sé que a veces es difícil ver que nuestros hijos disciplinan a nuestros nietos, pero es lo que la palabra dice. Proverbios nos recuerda: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Castigar a nuestros hijos a veces es doloroso, disciplinarlos se oye mejor, pero es necesario hacerlo, porque Dios utiliza muchas veces estas circunstancias para que el niño pueda entender que la autoridad que tenemos viene de Dios, y cuando él se encuentre con el Evangelio de una manera clara, si ha aprendido a someterse a sus padres, va a ser fácil entender el principio de someterse a algo que es más importante, que es Dios. Yo sé que es una tarea difícil. Algunos quizá dirán: hermano, ya mis hijos son grandes aún. Usted tiene una responsabilidad para ellos. Si ya no están en casa, no es de que ya se fueron, ya hacen lo que quieran, ¿verdad? Son responsables de sus acciones, pero aún usted tiene la bendición de poder ser de bendición, de poder seguir estando animándolos, de poder seguir dándoles un consejo. Yo muchas veces regreso a mi papá y le pregunto algunas cosas: ¿sabes que estoy en esta circunstancia? ¿Qué me recomiendas? Y siempre hay esa oportunidad de, con la palabra, poder instruir, ayudar, porque es un trabajo que no se termina. Si Dios te da la bendición de estar cerca de tus nietos, sé una ayuda para que ellos puedan también ser instruidos en los caminos de Dios. Entonces hemos dicho, hermanos, porque Dios estableció un patrón de autoridad, tú debes enseñar a tus hijos a someterte a esa autoridad. Y quisiera ver algunas cosas aplicables a esto en nuestra vida. ¿Consideras que esto de someterse y específicamente de instruir a nuestros hijos es algo necesario? ¿Es algo que es preeminente? Quisiera preguntarle aquí a los hijos: ¿cómo está su relación con sus padres? ¿Están dispuestos a honrarles con sus vidas, con sus palabras y sus acciones? Cuando piensas en papá, ¿qué es la primera cosa que viene a tu mente? O en mamá. Piensa, ¿qué hay en tu corazón? Y hablando específicamente de la autoridad, ¿qué piensas? Quizá, ay, no sabe lo que hace. Bueno, ya se quedó 20, 30 años atrás. No, ya no entiende las cosas de la actualidad. El principio es presente. Debemos honrar a nuestros padres. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos enfatizando ahorita? Bueno, podemos dejar que esa labor la haga cualquier persona, porque el mundo está ansioso de adoctrinar a nuestros hijos, de poder enseñarles, y vemos influencia por todos lados para querer arrebatarnos a nuestros hijos para ser instruidos. Vemos que esta es labor que Dios le ha dado a los padres, pero vemos que la escuela, los amigos, la televisión, el internet, incluso personas perversas están dispuestas a tomar tiempo para adoctrinar, para enseñar a tus hijos. ¿Cuánto tiempo dedicas para instruirlos a ellos en la palabra? ¿Cuánto tiempo convives incluso con ellos de manera informal para que puedan ser transmitida la palabra de Dios a sus vidas? Muchas veces dejamos que otros les enseñen, ¿verdad? No conversamos con ellos, no platicamos con ellos, y todo lo que reciben son información lejos de Dios, apartarse de Dios y desecharle a Él. Ahora los nuevos modelos de educación que vemos, enfocados al humanismo, enfocados a la filosofía que Satanás quiere que crean las personas, que es hacer una división entre la palabra de Dios, entre los padres, para que sigan las doctrinas aberrantes que ahora vemos en nuestros días. Ahora, no sé, no conozco mucho de eso, pero se habla de hacer una crianza respetuosa, que él pueda decidir lo que quiere hacer, y nosotros nada más estar ahí tras ellos, a ver qué es lo que quieren. Los modelos de enseñanza también, ¿no? Es delegar, no asumir esa responsabilidad que como padres tenemos de enseñarles, instruirlos. Si ellos van a poder guardar el mandamiento de honrar a sus padres y de obedecerles, necesitamos instruirlos. Porque si esperamos que ellos obedezcan, que ellos honren al Señor sin antes hacer esta labor, no va a ser posible.
vamos a fracasar como padres. Y muchas veces también, ¿cómo estamos nosotros sometiéndonos a la autoridad? Porque ellos están viendo todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros les enseñamos a no respetar la autoridad, no respetar lo que Dios está mandándonos, nos va a ser muy difícil instruirlos a ellos que respeten las autoridades, porque van a decir, a mi papá no le importa. Mi papá no le importa lo que el pastor piense, ¿verdad? Está criticando, está diciendo, no hay autoridad. A mi papá tampoco le importa lo que su papá piensa. Habla mal de él, entonces yo puedo hacerlo. Las leyes de gobierno también. Si nosotros no aprendemos a someternos a la autoridad, va a ser difícil enseñar a nuestros hijos que se sometan a la autoridad si con nuestro ejemplo les estamos diciendo todo lo contrario. Hermanos, necesitamos esforzarnos en enseñar a nuestros hijos este principio de autoridad que Dios ha dejado, que es primero Dios, y en la familia son los padres y luego los hijos, para que ellos puedan someterse a ella. Pero número 2, vamos a ver que porque Dios estableció un patrón de autoridad, tú debes honrar y obedecer a tus padres. Y aquí está el punto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del hijo? Es obedecer y honrar a sus padres. Y vamos a Efesios 6, 1 al 3. Efesios capítulo 6, lo leímos hace un ratito, 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6, 1 al 3. Honra, y aquí vemos honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vemos unas cosas añadidas aquí, a diferencia de lo que vimos en Éxodo. Vemos primero obedecer. Antes era honra a tu padre y a tu madre, que también implicaba obedecer, pero aquí lo vemos explicado de una forma más clara o expandida, ¿verdad? Obedeced en el Señor a vuestros padres. Y también vemos otra cosa más, una razón, porque esto es justo, es justo. Y honra, nuevamente regresando a Éxodo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Encontramos entonces aquí una reiteración de la responsabilidad del hijo, que es honrar, y no solamente honrar, sino obedecer. Va más allá, ¿verdad? Explicado, porque esto es justo. ¿Y por qué es justo? ¿Por qué debe ser así? Porque Dios lo dice. Porque Él lo quiso así. No le dio la autoridad a los hijos, gracias a Dios, para poder dirigir el hogar, sino se la dio a los padres, y es justo que lo hagamos así porque Dios lo ha querido así. Porque esto es justo. ¿Qué significa honrar a los padres? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra honra a tu padre y a tu madre? ¿Qué implica honrar? Quiero notar algunas cosas, pero quisiera que ustedes me digan, ¿qué se les viene a la mente cuando se nos dice honra? Respeto, muy bien, ¿qué más? Obediencia, ¿qué más? ¿Perdón? Amar, muy bien. ¿Algo más? Dar loor, yo escribí aquí, significa honrar. Dar gloria, dar loor es reconocer con respeto la autoridad que Dios ha puesto. Es mostrarle amor sincero, como decía el pastor, lealtad, escuchando sus enseñanzas y obedecer y poniéndolas por obras. Honrar no solamente es una palabra sencilla, involucra muchas cosas, y yo casi mencionaron todas las que dije, ¿verdad? Las que escribí, ¿verdad? Dar gloria, dar loor, dar respeto, otorgar honor por la autoridad que Dios les ha dado, es amor sincero, es lealtad, es escuchar sus enseñanzas y ponerlas por obra. Vamos a Proverbios 6, 20 al 23, y por algo el Señor se encarga de decirnos vez tras vez, porque sabe que somos duros para oír, duros para escuchar el consejo, ¿verdad? Y muchas veces cerramos nuestro corazón y nos vuelve a decir el Señor. Proverbios 6, 20 al 23. Dios sigue
hablando de esta responsabilidad. Y aquí vamos a ahondar un poquito en el hecho de escucha las enseñanzas de tus padres. Ya dimos por hecho que debemos de esforzarnos, padres, para instruir a los hijos, pero ahora, hijos, debemos escuchar con atención las enseñanzas de nuestros padres. Dice el versículo 20 al 23. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Guárdalo, ponlo por obra y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Cómo lo debemos? ¿Qué debemos de hacer con esas enseñanzas? Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Mira, hermano, ¿qué más valioso podemos encontrar que las palabras de enseñanza de una persona que ha tenido ya experiencia en la vida? Quizá muchas veces errores, quizá muchas veces dificultades, pero por amor a nosotros nos da un consejo. Dice: no menospreciemos. Muchas veces cerramos nuestros oídos y decimos: tú no entiendes, ya la vida es diferente ahorita, ¿sabes qué? Lo haces por egoísmo y no sé, nuestro corazón duro no quiere por naturaleza escuchar. Pero el Señor, no solamente en este pasaje de Proverbios, sino en muchos más, nos dice: oye, escucha, pon atención, guárdalas, no las eches en saco vacío, no los tomes a la ligera, átalas a tu cuello, tenlas presentes. Y mucho más, ¿verdad? Obviamente una instrucción que viene centrada en la palabra de Dios para que nos pueda guiar a hacer lo correcto. Pero no solamente escucharlas, podemos escucharlas y hasta sabérnoslas de memoria, pero no obedecerlas con una actitud mala. ¿Alguna vez ha obedecido por compromiso? Pues que ya tengo que cumplir, lo voy a hacer. Pues no, ya papá, ya déjame de decirme, lo voy a hacer ya. Pero sabes que tu corazón está lejos. El Señor no solamente quiere que guardes el mandamiento, sino que lo guardes de corazón. Que lo ames, que lo hagas por amor a Dios, que lo hagas con una buena actitud, que te esfuerces en agradar a Dios de esa manera. Es el mandamiento, honrar, hacerlo, darle ese honor y hacerlo incluso con gozo. A veces pensamos, es anticuado, pero no, Dios nos dice: obedece de una manera correcta, guardando tu corazón. Quizá algunos de ustedes podría ser relevante esto. ¿Cuántos de ustedes aún tienen sus padres que ya son quizá grandes? Pero hay, bueno, ahora que estuvimos dejando por Estados Unidos, es muy común que la vida se prolongue mucho. No sé si es por el tipo de calidad de vida o las atenciones que les puedan dar, pero hay muchos viejitos, ancianitos grandes. Estuvimos en una iglesia donde casi son puros ancianos, 90, 95 años, que vemos hasta 3 generaciones o 4 en la iglesia o en el mismo contexto familiar. Bueno, yo ya no tengo ninguno de mis abuelos, entonces no puedo pensar mucho en eso, pero muchos de ustedes sí lo tienen. Quizá padres que están batallando físicamente, quizá que ya no pueden valerse por sí mismos. Y podemos quizá llegar a menospreciar una forma de honrar a nuestros padres en esta edad, que quizá ya es un poco más difícil. Es ocupándonos de ellos en su vejez, mostrándoles amor sincero, recordando todas las cosas que ellos hicieron por nosotros cuando estábamos pequeños. Lo mínimo que podemos hacer es, por amor a Dios, hacer lo mismo con ellos. Proverbios 23:20. Oye, Padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejecieres, no la menosprecies. Muchas veces ya se le va la onda, quizá ya no está razonando bien lo que dice, y podemos decir: no, ya no hay valor ahí, o quizá nos podemos poner tristes, podemos empezar a menospreciar. Esa es la palabra. Pero aún en los momentos de la vejez, quizás de donde los recuerdos se van, la memoria ya es difícil, Dios sigue pidiendo que nosotros honremos a nuestros padres de esa
manera. Los fariseos ponían una excusa. Mateo 15, 3 al 6. Ellos ponían sus excusas, ¿verdad? Siempre buscando evadir el punto del mandamiento. Dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irrevisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y ellos dicen que cerraban por ser tacaños con sus padres y ponían de excusa la ofrenda de Dios para no ayudarles. Que Dios nos permita no llegar a este grado de maldad, de poder menospreciar, de no poder ver la necesidad, ser compasivos de ayuda. A veces económicamente algunos padres necesitan físicamente el apoyo, algunos no necesitan quizá el apoyo económico, pero sí necesitan el apoyo físico. Quizá ya no se pueden mover de la misma manera, les es difícil. Quizá no necesitan eso, pero necesitan el apoyo sentimental, estar dando una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Estoy llorando por ti, mira, me recuerdo esto, una visitadita, el poder honrarles de esa manera. A veces las reuniones entre padres e hijos terminan en pleitos, en peleas. Que el Señor nos guarde de esto, sino que les podamos honrar de esta manera. Les preguntaba, bueno, aquí no hay tantos hijos, ¿verdad? Pero respetamos a nuestros padres, reconocemos la autoridad que Dios le ha dado. Jóvenes solteros, ¿verdad? Cuando nos dan instrucciones, no vayas por ese camino. No escuches a esa persona, no te juntes con tal muchacho, esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene, ¿verdad? Empezamos a cerrar nuestro corazón y nuestros oídos y alejarnos del Señor. Hermanos, debemos de honrarlos a ellos, porque el Señor nos lo ha dicho, gozarnos en obedecer, no solamente hacerlo a regañadientes, bueno, ya no me queda otra, lo voy a hacer, sino con gozo, porque aún el Señor da bendiciones. Buscas la oportunidad de servir a tus padres. Quizá dicen, yo ya estoy casado, ya dicen aquí harina de otro costal, pero sí, cuando nos conviene somos harina de otro costal, ¿verdad? Aún existe responsabilidad con nuestros padres de honrarles y respetarles, incluso escuchar sus consejos, a pesar de que ya estemos casados. El principio es aplicable para cada uno de nosotros, honrar al Padre y a nuestra Madre. Y último, hermano, porque Dios promete recompensa. Porque Dios promete recompensa. Tú debes obedecer y honrar a tus padres. Porque Dios promete recompensa, tú debes obedecer y honrar a tus padres. En el texto que vemos, regresemos a Éxodo. Éxodo 20 nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y quizá podríamos hablar específicamente, que estaba hablando del lugar que iban a poseer. Mientras ellos cumplieran la ley, mientras ellos guardaran el mandamiento, iban a entrar a la tierra prometida muy pronto. Mientras ellos siguieran guardando el mandamiento de Dios, ellos iban a durar largamente en la tierra que Dios les había dado, porque estaban guardando sus estatutos. Pero también vemos en Efesios una explicación, que es el pasaje que hemos estado leyendo. Efesios 6, el que hemos estado leyendo. Que dice, Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí lo explica. 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo me ponía a pensar, ¿qué quiere decir este mandamiento? Para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Y la verdad es que existe una relación muy directa
entre la instrucción y la vida dichosa y entre el desprecio de la instrucción y la tragedia. ¿Qué pasa cuando escuchamos el consejo? ¿Qué pasa cuando obedecemos normalmente las cosas? Cuando no nos importa, cuando hacemos lo que queremos, cuando no escuchamos la instrucción de personas sabias y específicamente de nuestros padres, normalmente van a pasar cosas que no esperábamos. ¿Por qué? Porque no escuchamos el consejo. No es como algo, bueno, alguien falleció pequeño, quiere decir que nunca honró a sus padres, por eso Dios lo castigó. O una persona vivió muchos años, ¿verdad? Y seguramente fue porque honró mucho a sus padres. Claro que el Señor bendice, pero no es algo que podamos ver así como algo rígido, ¿verdad? Si alguien muere temprano es porque no honró a sus padres, o si no es un principio. Cuando nosotros aprendemos a escuchar el consejo de nuestros padres, a obedecerles, a honrarle, vamos a vivir en plenitud, nos vamos a ahorrar muchos problemas, incluso muchas consecuencias que podrían quitarnos la vida o llevarnos al fracaso antes de que los otros que se fueron tras sus propios deseos o despreciando el consejo de sus padres. Dice Proverbios 13, 1 y 2: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Proverbios 13, 1 y 2, lo leo de nuevo: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. También hay un principio de recompensa en obedecer a nuestros padres. Si queremos vivir una vida dichosa y plena, si queremos disfrutar también de la bendición de Dios en esta promesa que nos da, debemos esforzarnos. Porque seguramente si nos oponemos a la autoridad, si despreciamos la autoridad de Dios y la autoridad que Dios ha dado a nuestros padres, estaremos metidos en problemas, nos meteremos en cosas que traerán consecuencias tristes y graves en nuestras vidas. Dios sigue hablando, muchas veces utiliza a nuestros padres en circunstancias para guiarnos en su voluntad. A veces no entendemos y el padre, yo me acuerdo muchas veces que mi papá me decía, no sé por qué, pero esto no me da buena espíritu. Algo no me cuadra, mira, guárdate de hacerlo. Y nosotros, no, y a veces necio, caía, recibía la reprensión, cosa que pude haber evitado si escuchaba el consejo del padre. Veía un testimonio de una persona que decía, un pastor dice que fue a visitar a un muchacho que había tenido un accidente de tránsito y había perdido su mano por andar con un muchacho que varias veces su padre y su pastor le habían dicho, aléjate de esas amistades. Y decía que el pastor crudamente le dijo, te acordarás cada que veas que no tienes tu brazo, que debes de escuchar el consejo de aquellos que te aman. Porque por desobedecer y no atender a la instrucción de tu padre y a tu madre, el Señor permite todas estas cosas. ¿Para qué? Para que puedas arrepentir. Hermano, podemos recibir la bendición de Dios, podemos disfrutar de la plenitud, de agradar al Señor cuando obedecemos a nuestros padres y respetamos su autoridad. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, a menos que sea verdad en contra del Señor, porque esto agrada al Señor. Y qué mejor que vivir una vida sabiendo que estamos agradando a Dios de la manera que nos estamos relacionando con la autoridad que Dios ha dejado con nuestros padres. Eso es algo muy importante, hermanos. Es un mandamiento que es tan presente y tan real, y quizá podemos dejarlo de lado, quizá ya podría parecer no relevante mucho para nuestras vidas si es que nuestros padres ya no están presentes. Pero si es que somos padres, recordemos la responsabilidad: instruir a nuestros hijos. Dios estableció un patrón de autoridad que debes de enseñar a tus hijos, que se sometan a ella.
También a los hijos nos recuerda, debemos obedecer y honrar a nuestros padres y recordar que en hacer la voluntad de Dios y esforzarnos por agradarle a Él, recibiremos recompensa al honrarle a Él. ¿Cuál va a ser su actitud el día de hoy a la palabra de Él? No son, bueno, los consejos del pastor o los consejos del hermano Juan o las ideas que él tiene. La Biblia nos lo dice en repetidas veces. Si vemos el libro de Proverbios, si lo estudia, va a encontrar pasaje tras pasaje de un padre hablando al hijo, la sabiduría instruyéndonos, dando consejos en todas las áreas para poder ser guiados en los caminos de Dios. Pero también vemos las consecuencias de aquellos que desprecian el consejo, de que desprecian la instrucción, que no les importa lo que Dios dice, la autoridad que da y tampoco la autoridad que Dios ha dado a los padres. Que Dios nos ayude, hermanos, el día de hoy a poder ver la importancia de que Dios ha dejado y poder llegar a casa, si es que usted tiene a su padre, agradecerle por lo que ha hecho, si es que está lejos, quizá una llamada, y no solamente de palabras, sino con una vida. El Señor, el tiempo que le permita tener a ellos, pueda honrarlos, y también con sus hijos, seguir instruyéndolos en el camino del Señor. Vamos a orar. Y Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque eres muy bueno. Gracias porque nos has dado, padres, mi Dios, en tu voluntad los que necesitábamos, los que tú querías que tuviéramos. Mi Dios, a veces muchas cosas pasan que nos hacen querer sacar excusas acerca de por qué no debemos honrar o no podemos dar el lugar que ellos merecen. Pero recuérdanos que es tu palabra, es tu mandamiento. Y primero buscamos honrarte a ti para también honrarlos a ellos. Mi Dios, si alguno ha sido dañado quizá en alguna relación con sus padres, esté sanando su corazón. Esté encontrando el padre que necesitan en ti. Si alguno quizá de ellos ya no los tiene, quizá puede guardar recuerdos buenos o no tan buenos, mi Dios, que tú puedas en tu gracia llenar ese corazón necesitado de ti, del perdón que necesita. Mi Dios, sigue obrando en nosotros y no nos permita ser personas necias que desprecian el consejo, sino personas que buscan al Señor, que te buscan agradar y que buscan también hacerlo a través de este mandamiento que es obedecer y honrar a nuestros padres. Sigue trabajando en nuestras vidas, mi Dios. Danos amor por ellos. No nos permitas menospreciar, no nos permitas ignorar. Permítenos amar, respetar, honrar. Porque te amamos y te respetamos primeramente. Te doy gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Señor les bendiga, hermanos. Voy a dar